Graciela era, ante todo, una madre. A sus 68 años, viuda y con las manos marcadas por toda una vida de trabajo y devoción, creía que su mayor riqueza eran sus hijos, Álvaro y Mariana. Aquel día concreto, un martes gris que amenazaba con llover sobre la ciudad de Puebla, en México, su vida estaba a punto de cambiar. Iba sentada en el asiento delantero de la vieja camioneta de Álvaro, apretada entre él y Mariana, de camino a lo que le habían vendido como un nuevo comienzo. Una casita en el campo, con aire puro y un jardín para sus flores, un lugar para descansar después de tantos años de sacrificio. Mientras veía pasar por la ventanilla las calles familiares de su barrio, un nudo extraño se le formó en el estómago, una sensación fría que intentaba, con todas las fuerzas de su fe, ignorar. Quería creer, necesitaba creer en la bondad de sus propios hijos. Si te gustan las historias de fe y superación como esta, que demuestran que la justicia divina nunca falla, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a traer más relatos que tocan el alma y fortalecen el espíritu. El viaje fue largo, mucho más de lo que Graciela imaginaba. Álvaro conducía con una tensión que ella podía sentir en sus hombros rígidos y en la forma en que sus manos se aferraban al volante. No hablaba mucho, solo respondía con monosílabos a los intentos de conversación de Mariana, quien a su vez parecía compensar el silencio de su hermano con una alegría forzada y estridente. Hablaba sin parar de la tranquilidad de la sierra, de cómo a mamá le encantaría despertarse con el sonido de los pájaros y no con el ruido de los coches. Graciela se limitaba a asentir con una débil sonrisa en los labios, pero por dentro el nudo en el pecho se le apretaba a cada kilómetro que los alejaba de todo lo que conocía. Dentro de su mente, Graciela repasaba las últimas semanas. La repentina insistencia de Álvaro en vender la casa familiar, el lugar donde había criado a sus hijos, donde se había despedido de su marido. Hablaba de deudas, de oportunidades de negocio que no podían esperar. Mariana lo apoyaba, diciendo que la casa era demasiado grande para una mujer sola, que era una carga. Presentaron la idea de la casita de campo como un regalo, un premio a su vida de dedicación. Graciela, cuyo corazón siempre encontraba excusas para los defectos de sus hijos, aceptó. Pensó que tal vez tenían razón, que tal vez estaba siendo egoísta al aferrarse a las paredes que guardaban sus recuerdos. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados que, en cualquier otro día, habrían llenado de gratitud el corazón de Graciela. Pero allí, en aquel camino de tierra cada vez más estrecho y lleno de baches, los colores parecían un presagio. La camioneta se balanceaba violentamente y tuvo que agarrarse a la puerta para no salir despedida de un lado a otro. «¿Ya casi llegamos, mamá?», preguntó con voz un poco temblorosa, más por la ansiedad que por el traqueteo. «Casi, mamá. Es un lugar muy apartado, para que nadie te moleste. Paz total», respondió Álvaro, sin apartar los ojos del oscuro sendero que se abría ante ellos, apenas iluminado por los faros. Mariana tomó la mano de Graciela. Estaba fría. «Ya verás, mamá. Será como un retiro espiritual, un lugar para que reces y cuides tus plantas en paz. Vendremos a visitarte todos los domingos, a traerte la compra, todo lo que necesites. No te preocupes por nada». Las palabras eran dulces, pero el tacto era helado, apresurado. Graciela sintió en su corazón de madre la disonancia, la mentira detrás de aquellas promesas. Una madre siempre lo sabe. Es una sabiduría que no viene de la mente, sino del alma, una conexión invisible que, en ese momento, sonaba como una alarma desesperada dentro de ella. Finalmente, la camioneta se detuvo.
La oscuridad era casi total, rota solo por los faros del vehículo, que iluminaban una pequeña construcción de adobe que parecía encorvarse bajo el peso del tiempo y el abandono. El tejado de tejas estaba roto en varios puntos. La puerta de madera estaba torcida y una única ventana, pequeña y sucia, parecía un ojo ciego que miraba a la noche. La maleza alta lo cubría todo y el olor que salía del interior, incluso con la puerta cerrada, era a moho, a humedad, a olvido. Aquel no era el lugar que sus hijos le habían descrito. Aquello era una ruina. «¡Llegamos!», anunció Álvaro con una falsa animación que no habría engañado ni a un niño. Se bajó deprisa y abrió la puerta a su madre con un gesto impaciente. Graciela permaneció sentada un instante, paralizada. Sus ojos iban de la decrépita cabaña a los rostros de sus hijos, buscando una señal, una explicación, una pizca de compasión. No encontró nada. La mirada de Álvaro era dura, esquiva. La de Mariana era una máscara de piedad culpable. En ese momento, la verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico, quitándole el aliento y la fuerza de las piernas. Se bajó de la camioneta ayudada por Mariana, que la guió hasta la puerta. Álvaro ya había sacado el único equipaje de Graciela de la parte trasera. Una pequeña bolsa de tela donde llevaba una muda de ropa, su rosario, su Biblia gastada y una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. Dejó la bolsa en el suelo, junto a la puerta, como quien se deshace de un peso. El ruido de la bolsa al caer sobre el suelo de tierra batida resonó en el silencio de la noche, un sonido pequeño, pero que para Graciela representaba el final de todo, el sonido de su corazón rompiéndose. Mariana la abrazó. Fue un abrazo rápido, tenso, sin calor. No pudo mirarla a los ojos. En su lugar, susurró las palabras de la traición final cerca del oído de Graciela, con la voz entrecortada por una culpa que no fue suficiente para detenerla. «Volveremos el domingo, mamá. Cuídate, ¿sí? Te queremos». Y entonces se apartó, caminando rápidamente de vuelta a la camioneta sin mirar atrás. Un «te queremos» que sonó como la más cruel de las despedidas, una puñalada final en el corazón que la había amado incondicionalmente desde su primer aliento. Graciela se quedó allí, de pie, una pequeña y frágil figura ante la puerta de aquella ruina. Vio a Álvaro arrancar el motor, vio a Mariana ya sentada, mirando al frente, hacia la ruta de escape. La camioneta maniobró lentamente y comenzó a alejarse. Graciela no se movió. Sus pies parecían clavados en el suelo. Se limitó a observar las luces traseras rojas del vehículo, dos pequeñas brasas de esperanza que se distanciaban, que disminuían, hasta ser engullidas por la oscuridad impenetrable del camino y del bosque. Y entonces, el silencio, un silencio profundo, total, que cayó sobre ella como una mortaja, pesada y fría. Durante mucho tiempo permaneció inmóvil, solo con el sonido de su propia respiración y el del viento que susurraba en los árboles circundantes. El frío de la sierra comenzó a calar en su fino abrigo, haciéndola temblar. Era un temblor que no provenía solo de la temperatura, sino del shock, del dolor indescriptible de haber sido desechada por las dos personas que más amaba en el mundo. Lentamente, como si le dolieran los huesos por el peso de aquella realidad, se agachó y recogió su pequeña bolsa de tela. El asa de tela era lo único a lo que podía aferrarse en ese momento. Con mano temblorosa, empujó la puerta de la cabaña. Un chirrido fuerte y fantasmagórico cortó el silencio y el olor a abandono la asfixió, una mezcla de polvo viejo, madera podrida y excrementos de animales. Dentro, la oscuridad era aún más densa. Tanteó la pared en busca de un interruptor, y sus dedos encontraron telarañas y una superficie fría y húmeda. Encontró un cordón y tiró de él. Una única bombilla amarillenta que colgaba de un cable en el centro de la habitación. Parpadeó 2,
3 veces, revelando la miseria del lugar, y luego se apagó con un chasquido seco. La oscuridad que siguió fue absoluta, una ceguera que la desorientó por completo. Graciela sintió una oleada de pánico que le subía por la garganta. Sola, a oscuras, en un lugar desconocido y hostil, dio un paso atrás y tropezó con algo que se movió con un ruido de paja seca. Era una cama, o lo que quedaba de ella. Tanteando con las manos, sintió la estructura de metal oxidado y un colchón fino e irregular, cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros. Con un suspiro que llevaba todo el peso de su dolor, se sentó. La cama crujió bajo su peso y el polvo se levantó, haciéndola toser. Se abrazó la bolsa de tela contra el pecho como si fuera un escudo, la única pieza de su antigua vida que le quedaba. Sus dedos, por puro instinto, buscaron el contorno familiar de las cuentas del rosario dentro de la bolsa. Encontrarlo fue como encontrar la mano de un amigo en medio de una pesadilla. Lo sacó. El plástico frío de las cuentas, un reconfortante contraste con la piel caliente de sus manos temblorosas. Era su ancla en la oscuridad. No lloró. Las lágrimas parecían congeladas en su interior, atrapadas por un shock tan profundo que su cuerpo no sabía cómo reaccionar. En su lugar, empezó a rezar. Sus labios se movieron, susurrando las palabras del Ave María en la oscuridad total de la cabaña. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. La oración era un hilo de luz en su mente, una rutina sagrada que le impedía desintegrarse, entregarse a la desesperación que la rodeaba. Cada cuenta que pasaba por sus dedos era una pequeña victoria contra el pánico. Mientras rezaba, los rostros de Álvaro y Mariana aparecían en su mente. Veía sus sonrisas de niños, recordaba las noches en que se quedó despierta cuidándolos cuando tenían fiebre. Las comidas que preparó con tanto amor, los sacrificios que hizo sin pedir nunca nada a cambio. ¿Cómo pudo el amor que ella sembró generar una crueldad tan devastadora? La pregunta resonaba en su alma, pero no había respuesta. Solo estaba el sonido de su propia voz, un susurro frágil, y el frío de la noche que se hacía cada vez más profundo. Poco a poco, el shock empezó a dar paso al dolor. Una lágrima solitaria finalmente se escapó y descendió lentamente por su mejilla arrugada, trazando un camino limpio en el polvo que ya cubría su rostro. Luego otra y otra más. Pronto, un llanto silencioso y convulsivo se apoderó de ella. No sollozaba en voz alta, era un lamento interno, un dolor que se manifestaba en el temblor de sus hombros y en la opresión de su pecho. Sus lágrimas se mezclaban con las palabras de la oración, transformando el rosario en un desahogo desesperado a la única madre que sentía que no la abandonaría. El viento de fuera silbaba a través de las grietas de las paredes de adobe, sonando como lamentos lejanos. Cada ruido del bosque, el crujido de una rama, el ulular de una lechuza, parecía amplificado por la oscuridad y el miedo. Graciela se acurrucó en la cama polvorienta, sintiéndose la criatura más solitaria del universo. Era una madre sin hijos, una mujer sin hogar, un alma devota abandonada a su suerte en un lugar olvidado por Dios y por los hombres. O eso pensaba en aquella primera e interminable noche. Rezó hasta que las palabras perdieron el sentido y se convirtieron en un simple mantra, una vibración que la mantenía conectada a la cordura. No sabía cuántas horas habían pasado. El tiempo parecía haberse detenido. La oscuridad dentro de la cabaña era la misma que la de fuera, y la oscuridad de su alma parecía aún más profunda. Abrazada a su bolsa y a su rosario, permaneció sentada, vigilante, esperando el amanecer como quien espera un milagro, sin saber que la verdadera prueba de su fe y el mayor milagro de su vida aún estaban por comenzar. Su mente, agotada, empezó a divagar. Recordó el día en que su marido, antes de morir, le dijo:
Graciela, tu corazón es demasiado bueno. Lo perdonas todo. Ten cuidado de que no se aprovechen de ti. En aquel momento, ella sonrió y dijo que el perdón era un regalo de Dios. Ahora, en la frialdad de aquella cabaña, sus palabras volvían como un eco doloroso. ¿Lo habría previsto? ¿Habría visto él la semilla del egoísmo en sus hijos que ella, en su ciega devoción de madre, se negó a ver? La duda era un veneno más en sus heridas. La primera luz del alba no trajo alivio, sino una claridad cruel. La débil luz gris que se colaba por la ventana sucia y por las rendijas del techo reveló la verdadera magnitud de la miseria. El suelo de tierra batida era irregular y húmedo. Las esquinas de la única habitación estaban cubiertas de telarañas gruesas como el algodón, y había excrementos de rata por todas partes. Una estufa de leña oxidada y una mesa de madera desvencijada eran los únicos muebles además de la cama. Graciela sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, un frío que provenía del desamparo absoluto al constatar que sus hijos no la habían dejado en una casa humilde, sino en un refugio abandonado, impropio para cualquier ser humano. Le dolía todo el cuerpo. Haber dormido sentada en la cama dura y fría le había dejado los músculos rígidos y doloridos. La primera necesidad, sin embargo, era la sed. Tenía la boca seca y la garganta le raspaba. Se levantó, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio, y comenzó a explorar la choza en busca de agua. No había grifo ni pozo, nada. En un rincón encontró un cubo de metal viejo y oxidado. Era su única esperanza. Con el cubo en la mano, salió de la cabaña, enfrentándose a la mañana fría y húmeda de la sierra sin saber a dónde ir. El bosque que la rodeaba, que la noche anterior era una masa oscura y amenazadora, ahora se mostraba en detalle: árboles altos y densos, un suelo cubierto de hojas húmedas y un silencio que solo rompía el canto lejano de un pájaro. Graciela se sintió pequeña, una intrusa en aquel mundo salvaje. Eligió un camino que parecía descender por el terreno, rezando para que la llevara a un arroyo. Cada paso era un esfuerzo. Sus zapatos gastados no eran adecuados para el terreno irregular, y varias veces estuvo a punto de caer, salvándose al agarrarse a los troncos de los árboles. Después de lo que pareció una eternidad de dolorosa caminata, lo oyó. Un sonido suave, casi imperceptible, el murmullo de agua corriente. La esperanza le dio nuevas fuerzas. Apresuró el paso, ignorando el dolor de rodillas y caderas, y finalmente lo vio. Un pequeño arroyo de aguas claras que serpenteaba entre las piedras. Graciela cayó de rodillas en la orilla, una gratitud inmensa inundando su corazón. Bebió el agua con las manos en cuenco, un líquido helado y puro que pareció lavar no solo su sed, sino también un poco de su desesperación. Era un regalo de Dios. Sin embargo, llenar el cubo oxidado y volver a cargarlo fue una prueba muy dura. El agua lo hacía pesado y el asa de metal le hacía daño en la mano. Tenía que parar cada pocos metros para descansar, con el aire faltándole en los pulmones. El camino de vuelta, cuesta arriba, era aún más difícil. Cuando finalmente llegó de nuevo a la cabaña, estaba agotada, sin aliento, pero victoriosa. Tenía agua. Era un pequeño logro, pero en aquella nueva realidad lo era todo. Bebió un poco más, con cuidado, y guardó el resto como un tesoro. El siguiente reto era el frío. La humedad de la cabaña se le metía en los huesos, y sabía que no podía pasar otra noche como la anterior. Sus ojos se volvieron hacia la estufa de leña. Nunca se le había dado bien el fuego. Esa siempre había sido la tarea de su marido. Pero tenía que intentarlo. Fuera encontró un montón de leña apilada, pero estaba húmeda por la lluvia y el rocío. Con dificultad, cargó algunos trozos dentro y los metió en la estufa, junto con algunas hojas secas que encontró en el suelo.
Las manos le temblaban tanto por el frío como por la debilidad, lo que le dificultaba encender una cerilla. Tenía una pequeña caja en su bolso, un objeto que siempre llevaba por costumbre. La primera cerilla se apagó, la segunda también. Tercera finalmente la prendió, pero la madera húmeda se negaba a arder. Solo producía un humo espeso y oscuro que llenó la choza, haciéndole arder los ojos y provocándole un ataque de tos. Graciela se sentó en el suelo, derrotada, las lágrimas de frustración mezclándose con las lágrimas provocadas por el humo. Pero la imagen de la noche oscura y helada la hizo intentarlo de nuevo. Con la paciencia que la vida le había enseñado, desmontó la pila de leña, buscó los trozos más finos y secos, rasgó un trozo de papel de un viejo saco de grano que encontró en el suelo y lo intentó una vez más. Y entonces surgió una pequeña llama vacilante. Sopló con cuidado, alimentándola con ramitas, protegiéndola con las manos ahuecadas como si fuera lo más preciado del mundo. Lentamente la llama creció, prendiendo en los trozos más grandes. El fuego estaba hecho, un calor tímido comenzó a emanar de la vieja estufa. Los días siguientes se fundieron en una rutina de supervivencia. Las mañanas las dedicaba a buscar agua en el arroyo. Las tardes a buscar leña seca y a mantener el fuego encendido. No tenía comida. En su bolsa solo había un panecillo dulce que Mariana le había dado el día anterior, diciendo que era para el desayuno. Graciela lo partió en trozos minúsculos, comiendo uno cada día para engañar el hambre que le rugía en el estómago. La debilidad comenzó a apoderarse de su cuerpo de forma más intensa. Su única compañía eran sus recuerdos y su fe. En las largas horas de soledad, abría su Biblia gastada, cuyas páginas amarillentas conocía de memoria. Leía los salmos en voz alta y su débil voz resonaba en el silencio de la cabaña. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las palabras eran un bálsamo para su alma herida, pero también una dolorosa contradicción ante la realidad de su hambre, su sed y su abandono. A veces, los recuerdos eran un refugio. Recordaba haberle enseñado a Álvaro a montar en bicicleta, el orgullo en sus ojos. Recordaba haberle trenzado el pelo a Mariana para su primera fiesta en la escuela. Eran momentos dulces, pero que ahora venían cargados de un dolor agudo, el dolor de la traición. ¿Cómo se convirtieron aquellos niños que tanto amó en los adultos crueles que la dejaron allí para morir? Era una pregunta que la atormentaba, para la que no encontraba respuesta ni en las páginas de su Biblia, ni en su corazón. El aislamiento era un enemigo poderoso. Pelcu, silencio del bosque, era constante, opresivo. A veces hablaba sola, solo para oír el sonido de una voz humana. Contaba historias de su infancia a las paredes manchadas de hollín, describía las recetas que más le gustaba cocinar, como si compartiera sus secretos con un amigo invisible. Era una forma de mantener la cordura, de aferrarse a la persona que era antes de que la dejaran allí, en aquel fin del mundo. Al final del cuarto día, el hambre era un dolor físico y constante. El último trozo de panecillo dulce se había acabado la víspera. Su cuerpo estaba débil e incluso la caminata hasta el arroyo se convirtió en una tarea monumental. La desesperación que había mantenido a raya con oraciones y tareas comenzó a infiltrarse en su corazón. Sentada en la cama, mirando el fuego débil de la estufa, se sintió completamente agotada, sin fuerzas para seguir luchando. Su mirada se posó en la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que había colocado sobre la mesa desvencijada. La imagen de la Madre Santísima, con su manto azul estrellado y su mirada serena, siempre le había traído consuelo. La miraba en todos los momentos de dificultad, en todas sus oraciones. Era el símbolo de una fe que la había sostenido durante 68 años.
Una fe que por primera vez en su vida comenzó a vacilar bajo el peso insoportable del sufrimiento. Con el cuerpo temblando de debilidad y el corazón roto por la soledad, tomó la estampa con manos temblorosas. Las lágrimas que no había llorado en días comenzaron a brotar de sus ojos. Eran lágrimas de un dolor diferente, un dolor espiritual, el dolor de la duda. Miró el rostro amoroso de la Virgen, el mismo rostro al que rezaba todas las noches, agradeciendo por la vida, por la familia, por los hijos que la habían traicionado de forma tan cobarde. En un susurro que era casi un gemido, la pregunta que temía hacerse escapó de sus labios. Levantó la estampa como si pudiera hacer que la Virgen mirara la miseria que la rodeaba y preguntó en voz alta con la voz quebrada por la emoción contenida. «Madre Santísima», comenzó, con la voz fallando, «te he servido toda mi vida. He creído en ti, he confiado en ti. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto? ¿Me has abandonado tú también?». La pregunta quedó suspendida en el aire pesado y silencioso de la cabaña. No hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego en la estufa y el sonido de su propia respiración entrecortada. El silencio que siguió a su pregunta fue más profundo y más vacío que cualquier silencio que hubiera conocido. Fue el silencio de la fe quebrantada, el silencio de un corazón que se siente verdadera y completamente solo en el universo. El último hilo de esperanza parecía haberse roto. Se quedó allí, inmóvil, esperando algo, cualquier cosa, una señal, un consuelo, una respuesta. Pero no llegó nada, solo silencio. Un silencio que parecía confirmar su peor temor, que sus oraciones no estaban siendo escuchadas, que estaba sola. El dolor de esa constatación fue peor que el hambre, peor que el frío, peor que la traición de sus hijos. Fue la desolación absoluta. Cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad se apoderaba de su alma, y fue en ese preciso momento, en la cima de su desesperación, en el silencio que siguió a su pregunta llena de angustia, cuando lo oyó. Al principio fue un sonido tan débil que pensó que era el viento, o un truco de su mente cansada. Pero entonces lo oyó de nuevo, un poco más claro. No era el viento, era un sonido que venía de la dirección del denso bosque, un sonido que no pertenecía a los ruidos normales del monte. Graciela abrió los ojos, con el cuerpo tenso. Todo su ser se concentró en aquel sonido. Era un gemido débil, ahogado por la distancia y los árboles, pero inconfundiblemente humano, un sonido de dolor. Su primer instinto fue el miedo. ¿Estaría en peligro? ¿Habría alguien más ahí fuera, alguien que pudiera hacerle daño? Se encogió, con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. El sonido volvió, un lamento largo y sufrido que pareció cortar el aire. El miedo era una serpiente helada que se enroscaba en su pecho, susurrándole que se quedara quieta, que se encerrara en la cabaña e ignorara lo que fuera que estuviera ahí fuera. El bosque era peligroso, y ella era una mujer anciana, débil y sola. Cualquier persona en su sano juicio habría obedecido al instinto de autoconservación. Pero Graciela no era cualquier persona. En su corazón, otra voz, más antigua y más poderosa que el miedo, comenzó a hablar. Era la voz de su fe, la voz de su compasión de madre. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? ¿Y si era una prueba? Su pregunta a la Virgen Santísima resonó en su mente, pero ahora con un nuevo significado. Quizás la respuesta no era una voz del cielo, sino una llamada a la acción. Tomando una decisión que desafiaba toda lógica, se levantó. Su cuerpo protestó con una oleada de mareo debido al hambre, pero su determinación era firme. Puso otro trozo de leña en la estufa, no para calentarse, sino para que la pequeña luz del fuego sirviera de faro para su regreso. Con el corazón martilleando en el pecho, abrió la puerta chirriante de la cabaña y salió al crepúsculo
que ya comenzaba a caer sobre la sierra. Se detuvo un momento, escuchando, y el gemido volvió, un poco más claro esta vez, guiándola hacia la creciente oscuridad entre los árboles. Avanzar por el bosque era una pesadilla. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, y las raíces, ocultas bajo las hojas, amenazaban con derribarla a cada paso. Rezaba en silencio, ya no pidiendo por sí misma, sino por la persona que sufría en algún lugar delante de ella. «Madre Santísima, dame fuerzas, guíame», susurraba mientras apartaba el follaje con manos temblorosas. El sonido se hacía cada vez más cercano, y con él el olor a tierra removida y algo más, un olor metálico que no pudo identificar de inmediato. Era el olor a sangre. Y entonces lo vio. En un pequeño claro, atado a un grueso tronco de roble, había un hombre. Estaba caído de lado, con el cuerpo tenso contra las cuerdas que lo sujetaban por las muñecas y los tobillos. La ropa que llevaba, aunque ahora rota y sucia de barro y sangre, era de un tejido fino, de buena calidad. Un reloj caro brillaba débilmente en su muñeca, en total contraste con la brutal escena. Tenía el rostro cubierto de moratones y arañazos, y un hilo de sangre seca le corría por la comisura de la boca. Estaba vivo, pero por poco. Tenía los ojos cerrados y su respiración era débil. Por un instante, Graciela se quedó paralizada por el shock de la visión. ¿Quién haría algo así? ¿Dejarlo allí para que se lo comieran los animales o muriera de frío y hambre? El miedo que había sentido antes se disipó por completo, sustituido por una oleada de compasión e indignación. Aquel hombre, un completo desconocido, no era una amenaza, era una víctima. En su sufrimiento no veía a un hombre rico o pobre, bueno o malo. Veía a un hijo de Dios, abandonado a su suerte, igual que ella, y su instinto materno, la fuerza más poderosa que poseía, gritó que tenía que actuar. Se acercó con cuidado, como para no asustar a un animal herido. «Señor, ¿puede oírme?», susurró con la voz temblorosa. El hombre no reaccionó, solo soltó otro gemido bajo, un sonido de pura agonía. Graciela le tocó el hombro y sintió su cuerpo febril bajo la tela de la camisa. Miró las cuerdas. Eran gruesas, y los nudos estaban apretados, hechos con la intención de no ser deshechos. Sus manos, envejecidas y debilitadas por el hambre, parecían herramientas inadecuadas para la tarea, pero tenía que intentarlo. Arrodillándose en la tierra húmeda, comenzó a trabajar en los nudos que sujetaban las muñecas del hombre. Las cuerdas eran ásperas y le hacían daño en los dedos. Los nudos estaban tan apretados que apenas podía pasar la uña por debajo de ellos. Durante minutos que parecieron horas, tiró, hurgó y retorció, usando toda la fuerza que le quedaba. Se le rompieron las uñas, la piel de sus dedos quedó en carne viva, pero no se detuvo. Con cada tirón rezaba un Ave María, pidiendo la fuerza que su cuerpo ya no tenía. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, el primer nudo cedió. Una oleada de alivio la recorrió. Con una de las manos del hombre libre, tuvo más espacio para trabajar en la otra. El proceso se repitió. Una batalla de su débil persistencia contra la fuerza bruta del nudo. La oscuridad se estaba haciendo más profunda a su alrededor, y el frío de la noche comenzaba a caer de verdad. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Si no lo llevaba al refugio del fuego, no sobreviviría a la noche. Cuando finalmente le liberó las muñecas, pasó a los tobillos. Estos, por suerte, estaban un poco más flojos. En poco tiempo, el hombre quedó completamente libre de las cuerdas, pero su cuerpo no reaccionó. Permaneció caído en el suelo, como un peso muerto. Graciela intentó levantarlo, pero era mucho más alto y pesado que ella. Apenas pudo mover su torso. El pánico amenazó con volver. ¿Cómo iba ella, una señora de 68 kilos y 68 años, a llevar a aquel hombre de vuelta a la cabaña?
Fue entonces cuando miró hacia arriba, al cielo oscuro que apenas se veía a través de las copas de los árboles, e hizo una oración ferviente. Dios mío, tú me has traído hasta aquí. Tú me has mostrado a este pobre hombre. No me abandones ahora. Dame la fuerza de un hombre solo por esta hora. Ayúdame a salvar a tu hijo. Cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos, una nueva determinación endureció su mirada. No iba a fracasar. No después de haber llegado tan lejos. Con una fuerza que no sabía de dónde venía, una fuerza nacida de la pura desesperación y de la fe, pasó uno de los brazos del hombre por encima de sus hombros. Sujetándolo por la cintura, se levantó, usando su propio cuerpo pequeño como palanca. Las piernas del hombre se arrastraban inertes por el suelo. Cada paso era una agonía. Su peso amenazaba con aplastarla y el dolor en su espalda era lancinante, pero continuó un paso a la vez, arrastrándolo por el bosque oscuro. El viaje de vuelta fue un borrón de dolor, esfuerzo y oración. Tropezaba, caía de rodillas, pero se levantaba de nuevo, negándose a soltarlo. El hombre era un peso muerto, inconsciente, y ella era su único vínculo con la vida. Se guiaba por la débil luz anaranjada que emanaba de la puerta abierta de su cabaña, un pequeño punto de esperanza en la inmensidad de la noche. Fue un esfuerzo sobrehumano, un milagro de resistencia que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y de la edad. Cuando finalmente alcanzó la puerta de la cabaña, se desplomó en el suelo, con el cuerpo del hombre cayendo a su lado. Se quedó allí un largo momento, jadeando, con el corazón pareciendo que iba a explotar en su pecho. El sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro sucio. Lo había conseguido. Contra todo pronóstico, lo había traído a la seguridad. El alivio fue tan abrumador que casi la hizo perder el conocimiento. Pero sabía que el trabajo aún no había terminado. Con el resto de sus fuerzas, lo arrastró hacia adentro, más cerca del calor de la estufa. La luz del fuego danzaba sobre el rostro herido del extraño, revelando la gravedad de sus heridas. Tenía un corte feo en la frente y sus labios estaban hinchados y partidos. Necesitaba limpiarle las heridas y darle agua. La cabaña, que antes era su prisión, su símbolo de abandono, se había transformado en un hospital improvisado, en un santuario. Cogió un trozo de su propio vestido, el único paño limpio que tenía, y lo mojó en la preciosa agua que había ido a buscar antes. Con una delicadeza que solo una madre posee, comenzó a limpiarle la sangre y la suciedad del rostro. Cada caricia era suave, reverente. No sabía quién era, de dónde venía o por qué lo habían dejado morir. Nada de eso importaba. En ese momento, él era su paciente, su responsabilidad, un regalo inesperado de Dios que dio un nuevo propósito a su dolor. Después de limpiar sus heridas lo mejor que pudo, intentó darle un poco de agua. Levantándole la cabeza con cuidado, le humedeció los labios con el paño mojado. Él tragó instintivamente, una señal de que todavía había lucha dentro de él. Ella continuó haciéndolo gota a gota, pacientemente, hasta que pareció un poco menos pálido. El calor del fuego comenzó a alejar el frío de su cuerpo. Con mucho esfuerzo, consiguió trasladarlo a la cama polvorienta, el único lugar donde podía descansar. Cubrió su cuerpo con su propio abrigo, la única prenda de abrigo que tenía, sacrificando su propio confort por el de él. Se sentó en la silla desvencijada junto a la cama, observándole respirar. El ritmo era débil, pero constante. Estaba vivo. Lo había salvado. Una sensación de paz, la primera en muchos días, comenzó a instalarse en su corazón. Toda la noche veló por él. Cuando gemía de dolor, le humedecía los labios con agua. Cuando temblaba de fiebre, ponía más leña en el fuego. No durmió ni un segundo. El cansancio y el hambre fueron olvidados, sustituidos por una sensación de deber sagrado. Ya no estaba sola. Dios le había enviado compañía.
no para consolarla, sino para que ella pudiera ser el consuelo de alguien. Mirando el rostro dormido del extraño, Graciela sintió una conexión profunda e inexplicable. Era un vínculo forjado en el abandono y la salvación. Ambos habían sido abandonados a su suerte, traicionados por personas en las que debían confiar. En ese momento, en aquella miserable cabaña, en medio de la nada, sintió que había encontrado un hijo que el destino o la mano de Dios había puesto en su camino, y haría todo lo que estuviera a su alcance para mantenerlo con vida. A medida que avanzaba la noche, la fe de Graciela, que había estado a punto de romperse, se restauró y fortaleció de una manera que nunca hubiera imaginado posible. No era una fe de recibir milagros, sino de ser uno. Dejó de cuestionar a Dios y comenzó a dar gracias. Gracias por la fuerza que se le había dado, por la oportunidad de servir, por la vida de aquel hombre. En la oscuridad de aquella cabaña, cuidando de un extraño, Graciela encontró su luz. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia y fe. La presencia del hombre, cuyo nombre aún no sabía, le dio a Graciela un propósito que subyugaba su propia hambre y cansancio. Cuidar de él se convirtió en su única misión. Las caminatas hasta el arroyo ahora se hacían con un sentido de urgencia, no solo para saciar su sed, sino para tener agua limpia para humedecer los labios febriles del extraño y limpiar sus heridas, que comenzaban a mostrar signos de infección. Sabía que solo con agua no sería suficiente. Su mente, entonces, buscó refugio en las lecciones de su abuela, una curandera de la aldea donde creció. Comenzó a explorar los alrededores de la cabaña con una nueva mirada, no la de una prisionera, sino la de una recolectora. Reconoció las hojas anchas de llantén, perfectas para hacer una cataplasma que reduciría la inflamación de las heridas. Encontró un poco de manzanilla silvestre, cuyas pequeñas flores blancas podría hervir para hacer un té que ayudaría a calmarle la fiebre. Cada planta encontrada era una pequeña respuesta a sus oraciones. La lucha por la comida era la más difícil. La debilidad de Graciela era un enemigo constante. Encontró algunas raíces comestibles que reconocía, pero desenterrarlas con sus propias manos era un trabajo agotador. Todo lo que conseguía, por pequeño que fuera, lo cocinaba en agua sobre el fuego, creando un caldo ralo y sin sabor. Y la mayor parte de ese caldo se lo daba al hombre, pacientemente, cucharada a cucharada, esperando que tuviera fuerzas para tragar. Para sí misma, guardaba solo lo suficiente para no desmayarse. Hablaba con él constantemente, aunque estuviera inconsciente. Le contaba sobre su vida, sobre su jardín en Puebla, sobre los colores de sus bordados. Creía que el sonido de una voz tranquila podría anclarlo a la vida, impedir que su alma se alejara. «Tienes que luchar», le decía, mientras le pasaba un paño húmedo por su frente caliente. «Dios no te trajo a mí para que te rindieras ahora. Lucha, hijo mío, lucha». Lo llamaba «hijo mío», sin darse cuenta. El término brotaba naturalmente de su corazón. Al tercer día de sus cuidados, algo cambió. La fiebre empezó a ceder. El enrojecimiento alrededor de los cortes disminuyó y su respiración se hizo más profunda y regular. Graciela sintió una oleada de esperanza cautelosa. Los remedios de su abuela, combinados con sus incesantes oraciones, estaban funcionando. Le dio las gracias a la Virgen de Guadalupe, sintiendo su presencia no como un abandono, sino como una guía que le mostraba el camino para usar los dones que la propia tierra ofrecía para la curación. En la mañana del cuarto día, mientras Graciela le cambiaba la cataplasma de hojas en la frente, los ojos del hombre se abrieron. Al principio estaban nublados, sin enfocar. Luego parpadearon, tratando de ajustarse a la luz tenue de la cabaña. El pánico se apoderó de sus facciones. Intentó sentarse, pero la debilidad lo venció. Sus ojos recorrieron el lugar miserable y se posaron en Graciela,
una anciana desconocida con un rostro amable, pero cansado. El miedo era visible en su mirada. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?», preguntó, con la voz ronca y débil. Graciela le puso la mano suavemente en el hombro. «Tranquilo, hijo mío, un gesto para calmarlo. Ahora estás a salvo. Estás en mi casa», dijo, con la voz más serena que pudo. La palabra casa sonó extraña para describir aquella ruina, pero en ese momento era un hogar, pues albergaba vida y cuidado. «Te encontré en el bosque. Estabas muy herido. Bebe un poco. Te dará fuerzas». Le ofreció una taza desportillada con el té tibio de manzanilla. Él dudó por un momento. La desconfianza de quien ha sido traicionado luchando contra la necesidad de su cuerpo. Pero había algo en la mirada de Graciela, una bondad tan pura e incuestionable que lo desarmó. Aceptó el té y ella lo ayudó a sentarse, apoyando su espalda. Bebió el líquido caliente a sorbos lentos y difíciles. Era lo primero, además de agua, que ingería en días. El calor del té pareció calmar no solo su cuerpo, sino también un poco de su miedo. Volvió a mirar a su alrededor, con la mente trabajando para juntar las piezas. Su último recuerdo era de dolor y traición. El rostro de su primo, Ricardo, sonriendo fríamente mientras sus secuaces lo ataban al árbol. La sensación de ser abandonado a su suerte. Y ahora estaba allí, en una cabaña pobre, siendo cuidado por un ángel de pelo blanco. «Mi primo», susurró, y el recuerdo le trajo una nueva oleada de dolor. «Intentó matarme». Graciela se limitó a negar con la cabeza, con una mirada de profunda compasión. «El corazón del hombre puede ser un lugar muy oscuro, hijo mío, pero el mal nunca tiene la última palabra. Descansa ahora. Necesitas recuperar tus fuerzas. Después hablamos». No lo presionó. Le dio espacio para procesar la avalancha de recuerdos y la realidad de su supervivencia. Ella misma entendía muy bien el sabor amargo de la traición de la propia sangre. En los 2 días siguientes recuperó la conciencia y un poco de fuerza. Graciela continuó cuidándolo, alimentándolo con su caldo de raíces y tés de hierbas. Hablaban poco, pero un entendimiento silencioso crecía entre ellos. Él la observaba moverse por la cabaña, una figura frágil, pero incansable, y una gratitud inmensa comenzó a brotar en su pecho. Veía la profundidad del cansancio en sus ojos, veía cómo apenas comía para que él pudiera alimentarse. Esa mujer se estaba sacrificando por un completo desconocido. Finalmente, sintiéndose más fuerte, se presentó. «Mi nombre es Santiago Velasco», dijo, con la voz aún débil, pero más clara. «Yo no sé cómo agradecértelo. Me has salvado la vida». Le contó su historia. Habló de su empresa, de su riqueza y de cómo su primo, consumido por la codicia y la envidia, lo había planeado todo para robarle su patrimonio y su vida, dejándolo morir donde nadie lo encontraría jamás. Graciela lo escuchó todo en silencio, con el rostro expresando una profunda tristeza, no por la pérdida de su dinero, sino por la pérdida de la confianza, por la ruptura del lazo familiar. Cuando terminó, un pesado silencio se instaló en la cabaña. Santiago la miró, esperando quizás una reacción de sorpresa por su riqueza, o quizás de lástima, pero la reacción de ella fue algo que no esperaba. Lo miró con ojos que parecían entender su dolor a un nivel mucho más profundo. «Entiendo, Santiago», dijo ella con voz suave. «A mí también me dejaron aquí para morir». Y entonces, sin ningún rastro de autocompasión, con la simple honestidad de quien relata un hecho, le contó su propia historia. Habló de Álvaro y Mariana, de sus promesas de una casa con jardín, y del momento en que vio desaparecer las luces de la camioneta en la oscuridad. Le contó la primera noche, el hambre y el frío. Santiago la escuchaba y cada palabra era como un cuchillo en su corazón. La crueldad de sus hijos parecía, de alguna manera, aún más monstruosa que la traición de su primo. A Ricardo lo había movido la codicia por el dinero y el poder.
Los hijos de Graciela, en cambio, habían desechado a su propia madre, la fuente de su ser, por pura conveniencia y egoísmo. Miró a aquella mujer tan pequeña y frágil que había soportado el abandono absoluto y, aún así, había encontrado fuerzas para salvarle la vida. Una emoción abrumadora se apoderó de Santiago. No era solo gratitud, era admiración, era reverencia. Esta mujer, que no tenía nada, que había sido despojada de todo, poseía una riqueza que él, con todos sus millones, jamás había conocido. Una riqueza de espíritu, de compasión, de una fuerza que parecía brotar de la propia tierra. Él, Santiago Velasco, el empresario poderoso, había sido rescatado por la persona más pobre y más fuerte que había conocido. Las lágrimas llenaron los ojos de Santiago, las primeras que derramaba desde que era niño. No eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de una profunda y transformadora humildad. «Graciela», dijo con la voz embargada, «ellos te abandonaron, pero Dios me envió a ti, o quizás Él te envió a mí». En ese momento, la conexión entre ellos quedó sellada, un vínculo de madre e hijo, forjado en el fuego de la traición y la supervivencia mutua. Vio la verdad con una claridad cegadora. Graciela no era una víctima, era una reina en un palacio de adobe, con un manto hecho de coraje y un cetro hecho de bondad. Lo había salvado no solo físicamente, sino espiritualmente. Su dignidad silenciosa ante el sufrimiento era la lección más poderosa que había recibido. Y él, en ese instante, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a Dios. Iba a dedicar su vida, su fortuna, todo lo que era y todo lo que tenía, a honrar a aquella mujer. Sus hijos desechada como basura, pero él la pondría en un trono. Se aseguraría de que nunca más sintiera frío, hambre o soledad. Se convertiría en el hijo que ella merecía, el hijo que sus propios hijos nunca supieron ser. La injusticia que ella sufrió sería reparada. El giro en su historia y en la de él apenas había comenzado. Los días siguientes en la cabaña ya no fueron de desesperación, sino de planificación y esperanza. Santiago, todavía débil pero con la mente aguda de siempre, comenzó a trazar un plan. Lo primero era salir de allí, volver a la civilización. Sabía que tenía que tener cuidado, pues su primo seguramente pensaba que estaba muerto y estaría vigilando sus cuentas y contactos. Pero ahora no estaba solo. Tenía a Graciela, y juntos eran más fuertes. La primera etapa del plan de Santiago era salir de aquel aislamiento. Cada día se sentía más fuerte, y esa fuerza se la dedicaba a Graciela. Insistía en que ella comiera la mayor parte de la comida que él ahora podía encontrar con más facilidad, invirtiendo los papeles de cuidado. Le reforzó los zapatos con trozos de cuero de su cinturón y preparó pequeños atillos con las hierbas que ella había recogido. Después de una semana, cuando sintió que ambos tenían fuerza suficiente para una larga caminata, decidió que era la hora. «Salgamos de aquí, mamá Graciela», dijo, usando el título con una reverencia natural. «Pero no vamos a volver. Vamos hacia adelante». Dejaron la cabaña al amanecer, no por el sendero por donde la habían traído sus hijos, sino en una dirección diferente, una que Santiago, con su sentido de la orientación, creía que los llevaría a otra carretera. La caminata fue ardua, pero profundamente diferente del viaje solitario de Graciela en busca de agua. Ahora estaban juntos. Cuando Graciela tropezaba, la mano firme de Santiago la sujetaba. Cuando él necesitaba parar para recuperar el aliento, ella le ofrecía un poco de agua, con la misma paciencia con la que él lo había hecho por ella. Eran dos supervivientes apoyándose el uno en el otro, una familia nacida de la adversidad. Después de casi un día entero de caminata, llegaron a una carretera de asfalto polvorienta y poco transitada. La visión del asfalto,
una señal de la civilización. Fue un shock. Se sentaron al borde de la carretera, agotados, pero llenos de esperanza. No esperaron mucho hasta que un viejo camión de granja que transportaba verduras se detuvo para ellos. El conductor, un señor de rostro arrugado por el sol, miró con desconfianza su apariencia, pero la serenidad en el rostro de Graciela y la cortesía en la voz de Santiago lo convencieron para llevarlos hasta el siguiente pueblo. El pueblo era pequeño, un puñado de casas y una plaza central. Santiago le pidió al conductor que los dejara cerca del único teléfono público que vio. Con algunas monedas que el bondadoso conductor le dio, hizo una llamada. Fue una conversación corta, llena de códigos, a un número que sabía de memoria, el de su jefe de seguridad, un hombre de lealtad incuestionable llamado Javier. Estoy vivo, necesito extracción, posición Beta 7, trae el paquete Ángel de la Guarda, sin alboroto. Al otro lado de la línea, Javier, que ya había iniciado una búsqueda secreta de su jefe, apenas contuvo la emoción y entendió las instrucciones perfectamente. Mientras esperaban, Santiago compró pan caliente y queso en la pequeña tienda del pueblo. Ver a Graciela comer comida de verdad por primera vez en semanas fue, para él, más satisfactorio que cerrar cualquier negocio millonario. Comía despacio, con una gratitud que transformaba el simple alimento en un banquete. Él la observaba y su corazón se llenaba de una furia fría contra Álvaro y Mariana y de una devoción infinita por aquella mujer. No la llevaría a la gran ciudad, a una de sus mansiones frías e impersonales. Sabía que eso la asustaría. Tenía un plan mejor. En pocas horas, un coche negro y discreto llegó al pueblo. Javier, un hombre imponente, pero de ojos amables, se bajó y al ver a Santiago vivo, lo abrazó con un alivio genuino, antes de que su mirada se volviera, con curiosidad y respeto, hacia la anciana que estaba a su lado. Javier, esta es doña Graciela. Me salvó la vida. A partir de hoy, todo lo que es mío es de ella. Es la reina de este imperio, ¿entendido? Javier, que conocía a fondo el mundo de los negocios y de la traición, miró a Graciela y lo entendió todo. Se inclinó ligeramente y dijo: «Es un honor, señora». El plan de Santiago comenzó a desarrollarse con una eficiencia implacable. No regresó a la Ciudad de México inmediatamente. En su lugar, instruyó a Javier para que comprara todos los materiales necesarios para transformar la cabaña de adobe: cemento, madera nueva, tejas, vidrio para las ventanas, todo de la mejor calidad. Contrató a los mejores carpinteros y albañiles del pueblo vecino, pagándoles el triple del valor de mercado para que trabajaran rápido y en silencio. La orden era transformar aquella ruina en un hogar. Graciela al principio no entendió por qué volver a aquel lugar de sufrimiento, pero Santiago se lo explicó con una ternura infinita. Ese lugar ya no será un recuerdo de dolor, mamá Graciela. Será un monumento a tu fuerza. Vamos a quitar el veneno de esas paredes y a poner flores en su lugar. Y ella, confiando en él como confiaba en Dios, aceptó. Se alojaron en una pequeña y cómoda posada del pueblo, y todos los días iban a observar la transformación. El cambio fue milagroso. Menos de 2 semanas, la cabaña fue completamente renovada. El techo roto fue sustituido por un tejado nuevo y seguro. El suelo de tierra dio paso a un suelo de baldosas cálido y bonito. Las paredes de adobe fueron reforzadas y pintadas de un blanco luminoso, y las ventanas ahora eran amplias, de cristal, dejando que la luz del sol inundara el ambiente. Instalaron un baño completo, con agua corriente y caliente, extraída de una nueva bomba de pozo, y paneles solares en el techo garantizaban electricidad constante. Santiago supervisaba cada detalle. Mandó construir una cocina nueva con una estufa de gas moderna, pero también una estufa de leña rehecha, de hierro fundido, pues sabía que a Graciela le gustaba el calor y el olor de la leña quemándose.
Los muebles eran sencillos, de madera maciza, pero elegantemente rústicos, una cama cómoda, una mesa de comedor sólida y, lo más importante de todo, una mecedora perfecta que mandó hacer especialmente para que ella la pusiera en el porche. Y el porche era la obra maestra. Un porche amplio, cubierto, que se extendía por todo el frente de la casa, con vistas a las montañas. Y delante de él, donde antes solo había maleza y abandono, Santiago contrató a jardineros para crear el jardín más bonito que Graciela había visto nunca. Rosas de todos los colores, dalias, bugambillas y, especialmente, las flores que ella más amaba y que había mencionado en sus delirios en la cabaña. El jardín prometido por sus hijos, la promesa vacía, se hacía realidad a través de las manos de un extraño que se había convertido más en hijo que ellos. El día que todo estuvo listo, Santiago la llevó de la mano hasta el porche. Graciela miró las flores, la casa llena de luz, el humo que salía de la chimenea nueva, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de asombro, de quien es testigo de la mano de Dios obrando de formas misteriosas e incomprensibles. El lugar de su mayor sufrimiento se había convertido en el lugar de su mayor paz. Comprendió que Dios no la había abandonado, simplemente la había replantado en un suelo más fértil, donde podría florecer de verdad. Escribe un amén en los comentarios si crees que la mano de Dios puede transformar cualquier desierto en un jardín y usar las mayores injusticias para crear las mayores bendiciones. Graciela se sentó en su nueva mecedora, con el corazón rebosante de una paz que no sentía desde hacía años. Santiago se sentó en el escalón a sus pies, como un hijo devoto, y observó la serenidad en su rostro. «¿Te gusta, mamá Graciela?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella se limitó a extender la mano y a tocarle el pelo, un gesto de afecto que valía más que todas las palabras del mundo. Allí, en aquel porche florido, comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Mientras tanto, en el pueblo, la historia de la reforma milagrosa de la cabaña embrujada de la sierra comenzó a extenderse. La gente hablaba de un hombre rico y misterioso que había aparecido de la nada y que trataba a la viejecita que vivía allí como a una reina. Los albañiles y carpinteros, bien pagados e impresionados, contaban la calidad de los materiales, la devoción del hombre, cómo no escatimaba en gastos para complacer a la señora. Los cotilleos viajan rápido en los pueblos pequeños. El rumor, como una ola, bajó de la sierra y llegó a la ciudad de Puebla. Pasó de boca en boca, de vecino en vecino, hasta que, inevitablemente, llegó a oídos de Álvaro y Mariana. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una curiosidad codiciosa. Un hombre rico, ayudando a su madre, la madre a la que habían desechado como una carga inútil. La mente de Álvaro, siempre calculadora, comenzó a trabajar. ¿Qué interés podría tener un hombre rico en su madre? Mariana, por su parte, sintió una punzada de envidia y humillación. Su madre, a la que consideraba una vergüenza social, estaba ahora asociada a la riqueza y al misterio. ¿Les contaba a todos cómo la habían tratado? Su preocupación no era el bienestar de Graciela, sino su propia reputación. Tenían que ir allí. Tenían que ver con sus propios ojos y, lo que es más importante, entender qué tipo de ventaja podían sacar de aquella situación inesperada. «Tenemos que ir allí, Álvaro», dijo Mariana por teléfono, con la voz llena de una falsa urgencia. «Mamá podría estar en peligro. Un aprovechado podría estar intentando robarle lo poco que tiene». La ironía de aquella frase era inmensa, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Álvaro aceptó de inmediato. La palabra aprovechado resonaba en su mente, pero la aplicaba al hombre misterioso, no a sí mismo. La codicia era un espejo que solo reflejaba lo que ellos querían ver.
Planearon la visita para el sábado siguiente. Compraron una caja de los dulces favoritos de Graciela, los mismos que no le daban desde hacía años, y prepararon sus discursos de hijos preocupados. Iban a llegar por sorpresa, con sonrisas falsas y abrazos ensayados. Iban a evaluar la situación, a medir la riqueza del protector de su madre y, si era posible, a reafirmar su control sobre ella, quizás incluso a convencerla de que vendiera aquella propiedad ahora valiosa. El sábado por la mañana, Álvaro y Mariana subieron la sierra en la misma camioneta vieja. El viaje ahora era diferente. No había el peso de la culpa, sino la excitación de la codicia. Se imaginaban lo que encontrarían. Quizás el hombre rico les ofrecería dinero para que dejaran a su madre en paz. Quizás podrían chantajearlo. Las posibilidades florecían en sus mentes egoístas mientras se acercaban a la cabaña, sin saber que no iban a encontrar a una víctima indefensa, sino a una mujer transformada, protegida por una lealtad que nunca podrían comprar. Mientras tanto, en el porche florido, Graciela le enseñaba a Santiago a reconocer a los pájaros por su canto. Estaba en paz. Su mundo era aquel pequeño paraíso, y la compañía de aquel hombre que se había convertido en su verdadero hijo era todo lo que necesitaba. No sabía que las sombras de su pasado estaban subiendo por el camino, viniendo para el ajuste de cuentas final. Pero esta vez no estaba sola, y ya no tenía miedo. El sonido del motor viejo y ruidoso de la camioneta subiendo por el camino fue lo primero que rompió la paz de aquella mañana de sábado. Santiago lo oyó primero, su oído agudizado por años de cautela. Se levantó con el cuerpo tenso y miró hacia el camino. Al ver el vehículo familiar, una furia helada pasó por sus ojos, pero la controló de inmediato. Su papel, sabía, era ser el pilar de apoyo de Graciela, silencioso e inquebrantable. Graciela, que también oyó el sonido, dejó de mecerse en su sillón. No sintió miedo. En su lugar, una calma profunda y resuelta se apoderó de ella. Era la calma de quien ya ha enfrentado lo peor y ha sobrevivido. Sabía que este momento llegaría. La camioneta se detuvo frente a la casa y el shock en los rostros de Álvaro y Mariana fue casi cómico. Esperaban encontrar una ruina y, en cambio, se encontraron con un paraíso. La casa pintada de blanco, el porche de madera, el jardín exuberante y florido. Por un momento se quedaron sin palabras, sus cerebros codiciosos tratando de calcular el valor de todo aquello. La visión de su madre, sentada serenamente en una mecedora, con aspecto saludable y en paz, y del hombre de apariencia rica e imponente a su lado, solo aumentó su confusión y sospecha. Salieron del coche, forzando sonrisas en sus rostros. Mariana sostenía la caja de dulces como si fuera un escudo. «¡Mamá, qué sorpresa!», dijo, con la voz sonando artificialmente alegre. «Hemos venido a verte. Estábamos tan preocupados». Álvaro se acercó con la mirada pasando de su madre a Santiago, midiéndolo. «¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando aquí, mamá? Nos enteramos de que un extraño estaba contigo. Vinimos a asegurarnos de que nadie se esté aprovechando de tu ingenuidad», dijo, la hipocresía goteando de cada palabra. Graciela permaneció sentada, observándolos acercarse. Los dejó llegar hasta el porche. Los dejó poner la caja de dulces en una mesita. Santiago permaneció de pie, un poco detrás de ella, sin decir una palabra, pero su presencia era una muralla. Graciela miró a sus hijos, no con ira, sino con una claridad que dolía. Veía a través de sus máscaras, de sus sonrisas falsas, de su preocupación fingida. Veía la codicia y el egoísmo que los movían, y sintió lástima por ellos. «Te echábamos tanto de menos, mamá», continuó Mariana, intentando coger la mano de Graciela, que no se movió. «¿Por qué no nos llamaste? Nos enteramos por terceros de que estabas aquí con este hombre. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber. Queremos protegerte».
Su narrativa era clara. Ellos eran los hijos amorosos y preocupados, y Santiago era el aprovechado que había engañado a su pobre e indefensa madre. Vinieron a rescatarla, o mejor dicho, a rescatar lo que pudieran de aquella situación. Graciela los dejó hablar, vaciar todo su veneno disfrazado de cuidado. Escuchó las acusaciones veladas contra Santiago, las falsas promesas de que la llevarían de vuelta a Puebla, a un lugar seguro. Lo escuchó todo con una paciencia divina, la misma paciencia con la que soportó el hambre y el frío, la misma paciencia con la que deshizo los nudos que salvaron la vida de Santiago. Cuando finalmente se quedaron en silencio, esperando su reacción, respiró hondo, no de cansancio, sino de fuerza. Su mirada se encontró primero con la de Álvaro, luego con la de Mariana. Su voz, cuando habló, era suave, pero cargada con el peso de la verdad innegable. No había temblor, no había vacilación. El peligro comenzó, y la calma en su voz lo sorprendió. El único peligro del que necesitaba protección eran ustedes. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del porche. Las sonrisas de Álvaro y Mariana se congelaron en sus rostros. No esperaban aquello. Esperaban lágrimas, debilidad, confusión. Y perdono, continuó Graciela, y su mirada era sincera, lo que hacía que sus siguientes palabras fueran aún más cortantes. Los perdono, porque mi corazón, el corazón que ustedes mismos destrozaron, ya no tiene espacio para el odio. Le entregué mi dolor a Dios, y Él me dio la paz. Hizo una pausa, dejando que el peso del perdón y de la condena se asentara sobre ellos. Pero el perdón no significa reconciliación. El perdón es para mi alma, no para el regreso de ustedes a mi vida. Aprendí a vivir sin ustedes, dijo, y por primera vez miró a Santiago con un amor que era visible, palpable. Aprendí que la familia no es solo la sangre que compartimos, sino el respeto, el cuidado y la lealtad que demostramos. Aprendí que la verdadera soledad no era estar en aquella cabaña, sino vivir cerca de ustedes y no sentir su amor. Aquí, en este lugar donde me dejaron para morir, encontré la vida, encontré la paz, encontré un hijo de verdad. Entonces se levantó, apoyándose ligeramente en el brazo de mis Santiago, que no apartaba la vista de los dos hermanos. La dignidad de Graciela era abrumadora. «Pueden irse ahora», dijo, con una finalidad que no dejaba lugar a argumentos. «Llévense sus dulces, ya no los necesito, que Dios los acompañe y tenga misericordia de sus almas. La van a necesitar». Con eso, se dio la vuelta y, apoyada por Santiago, entró en su casa, cerrando la puerta suavemente tras de sí, cerrando la puerta a aquel capítulo de su vida para siempre. Álvaro y Mariana se quedaron, paralizados en el porche, la caja de dulces entre ellos como un monumento a su fracaso. La humillación era una ola caliente que les subía por el rostro. Fueron derrotados no por gritos o acusaciones, sino por la calma inquebrantable y la verdad devastadora de su madre. Sus máscaras cayeron, y lo que quedó fue la fealdad de su codicia y de su crueldad. Sin decir una palabra, se dieron la vuelta, bajaron los escalones del porche y se metieron en la camioneta. Su partida fue silenciosa, vergonzosa, el sonido del viejo motor, el único ruido de su derrota. La vida de Graciela, a partir de aquel día, floreció. Fiel a su palabra, rechazó la oferta de Santiago de mudarse a una mansión en la capital. «Mi reino está aquí, hijo mío», le dijo sonriendo mientras regaba sus rosas. «Un palacio sería una jaula para mí. Mi paz está en esta tierra, en este aire, en esta casa que el amor reconstruyó». Santiago, con su sabiduría recién adquirida, entendió y respetó su decisión. La felicidad de ella era su prioridad. Sin embargo, no la dejó desamparada. Se convirtió en el hijo que ella siempre había soñado.
Todos los domingos, sin falta, viajaba desde la ciudad para pasar el día con ella. Le traía la compra de la semana, se sentaba a sus pies en el porche, escuchando sus historias, aprendiendo de su sabiduría. Se aseguró de que tuviera la mejor asistencia médica, una pensión generosa que la dejaba sin preocupaciones y, lo más importante, su presencia constante y su amor devoto. Para honrarla, inmortalizar su historia de resiliencia, Santiago inauguró su café más ambicioso y famoso de la capital. Lo llamó Café Mamá Graciela. El lugar se convirtió en una leyenda, no solo por el café exquisito, sino por la historia que había detrás, que Santiago se encargaba de contar, la historia de una mujer de fe inquebrantable que fue abandonada por sus hijos, pero que, a través de un acto de pura compasión, salvó a un hombre y encontró a su verdadera familia, convirtiéndose en una reina por derecho propio. En cuanto a Álvaro y Mariana, la justicia del mundo se encargó de ellos. La historia de su crueldad, ahora confirmada por la leyenda del café Mamá Graciela, se extendió por Puebla como la pólvora. Se convirtieron en parias en su propia comunidad. La gente los miraba con desprecio por las calles. Antiguos amigos se alejaron. Los negocios de Álvaro, ya frágiles, se derrumbaron por completo bajo el peso de la vergüenza social. Su codicia les costó todo, el respeto, la reputación y, lo más valioso de todo, el amor y el perdón de su madre. Fueron condenados a vivir con el vacío que ellos mismos habían creado. La vida de Graciela, por otro lado, se volvió plena y rica de una manera que el dinero no puede comprar. Ya no estaba sola. Los niños del pueblo vecino, atraídos por su bondad y por el maravilloso jardín, comenzaron a visitarla. Ella los recibía con pasteles que horneaba en su nuevo horno y con la paciencia de una abuela para toda la comunidad. Encontró una nueva alegría en enseñar a las niñas a bordar, transmitiendo su arte. La última escena de esta historia no es de drama ni de dolor, sino de una paz perfecta y conquistada. Es una tarde de domingo, con el sol dorando las montañas. Graciela está sentada en su mecedora, en el porche florido, el suave sonido de sus agujas de bordar mezclándose con la risa de los niños que juegan en su jardín. Santiago está a su lado, como siempre, y le sirve una taza de café caliente, exactamente como a ella le gusta. Él la observa, con el corazón lleno de un amor y una gratitud que nunca se apagarán. Ella le sonríe, una sonrisa serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El abandono, el dolor, la oscuridad de la cabaña, todo eso se convirtió en el prólogo de una historia mucho más grande. Una historia que demuestra que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Y que incluso en los desiertos más crueles, la fe y la bondad pueden hacer florecer los jardines más hermosos. Mirando al cielo, Graciela agradece en silencio. No fue abandonada, fue guiada a través de la oscuridad para encontrar una luz mucho más brillante. Había perdido a 2 hijos por el egoísmo, pero había ganado uno por el amor, y con él a toda una familia. Y esa, sabía, era la verdadera y definitiva vuelta de tuerca de su vida, la bendición final concedida por la Virgen que nunca, jamás, la desamparó. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en la región, un recordatorio de que la justicia, ya sea divina o del destino, puede tardar, pero nunca falla, y que un corazón puro, incluso cuando está roto, posee una fuerza capaz de transformar ruinas en palacios y extraños en familia. Graciela, la reina de su cabaña, encontró su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la realidad que ella misma construyó con coraje, fe y un amor que todo lo perdona, pero que también aprende a protegerse. ¿Qué te ha parecido el desenlace de la historia de Graciela? ¿Crees que Álvaro y Mariana recibieron lo que se merecían? Deja tu opinión en los comentarios. Tu interacción es muy importante para nosotros
Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite oír un mensaje de fe y de que nunca es tarde para encontrar la verdadera felicidad y la verdadera familia.